en un rato se va a sumar Graciana Peñafort. Me parece que va a ser una semana muy grave, muy pesada. Viste, muchos le llaman golpe blando. Así han empezado las cosas en países en que esto sucedió, en el Paraguay de Lugo, en el Honduras de Celaya, ¿no? Hubo de distintas formas, como sabemos, lo de Brasil de Dilma, lo de Rafael Correa, todos los intentos que hubo de distintas formas, lo de Evo, siempre empezó con movimientos judiciales, ¿no? Los tipos se van. Estos movimientos se hacen para algo. Se hacen para algo. Y todo el lofer se hizo para algo, como se hacían los golpes de Estado para algo. ¿Para qué? Para implantar proyectos económicos. Yo les quería contar, antes de que sumemos a Graciana, información que tuve de lo que está planeando Juntos por el Cambio, que tiene como dos planes. Uno se ingresa en 2023 y otro se ingresa antes, pero que se han puesto de acuerdo en los principales puntos. Es decir, en las internas de Juntos por el Cambio, lo que se va a hacer va a estar consensuado. Van a discutir otras cosas, ¿sí? El cómo van a discutir. Pero el proyecto, como ellos tienen la idea de implantarlo culturalmente, va a ser común. Y ese proyecto, obviamente, necesita, entre otras cosas, una justicia dicta. Que esa justicia le sirva no solo para laudar a favor en el caso de que haya diferencias legales para implantarlo, sino para manejar la calle, para manejar el sistema penal, que se necesita para impulsar un proyecto económico como el que ellos quieren. Ellos están hablando ya no de déficit cero, sino de pasar al superávit fiscal. Recordemos que hoy tenemos un déficit del 3%, pero antes de eso, de bajar impuestos. Es decir, están hablando de eliminar las retenciones totalmente, de eliminar el impuesto a la riqueza, de bajar las cargas sociales. Todo eso te lleva a un déficit de 6-7%, y después, para desandar ese camino y para llegar a tener superávit, imagínense la plata que estamos hablando. Nosotros tenemos un PBI de 500.000 millones de dólares. 7 puntos son 35.000 millones de dólares. Y para eso necesitan bajar en términos reales las jubilaciones. Están hablando de un congelamiento por un año y después una nueva fórmula. Eliminar todo subsidio a las tarifas. Todo. Ir a subsidio cero. Hoy el déficit que tenemos es prácticamente todo subsidio. Eso estás hablando de 3 puntos del PBI. ¿Sí? Ir a una reforma laboral, pero además eliminando prácticamente todas las potestades de los sindicatos, ¿no? Ir a un sistema aún más salvaje que el de Estados Unidos, es decir, sin protección social. Recordemos que hablamos de baja de cargas laborales. Eso significa ir en contra del sistema de salud de los trabajadores, de las obras sociales, ¿sí? El Estado se haría carga de las obras sociales. Están hablando de una apertura total, con acuerdo con Estados Unidos, tipo ALCA, ¿no? El Acuerdo del Pacífico. Es decir, están hablando de dar vuelta al país como un guante. Ellos dicen que lo pueden hacer porque manejan ellos hablan del hastío de la democracia. El otro día Cristina habló de la insatisfacción de la democracia, ¿no? Dicen que es muy fácil hoy decirle a la sociedad que todo esto es culpa del peronismo. Es decir, ellos pueden dejar de lado los 4 años de ellos y la pandemia y la guerra y qué sé yo, y obviamente que todos olvidemos los 12 años de Cristina para eso, ¿no? Confían que ahí va a quedar un núcleo duro chiquito de 20-25% y ir hacia otro esquema de país. Hacia otro esquema de país. Obviamente eso cierra con represión, cierra con un sistema de medios absolutamente concentrado, sin ninguna filtración. Ellos piensan que tenían que haber cerrado todos los medios directamente. La verdad que prácticamente lo hicieron, ¿no? Porque quedaron con el dominio de Indalo. Recuerden cuando nos echaron a Víctor Hugo y a mí, sacaron a Berbisky, cerraron, metieron presos a los dueños de Radio del Plata. La verdad que no sé qué más se le ocurre que nos pueden hacer, no sé, matarnos, qué sé yo. Así que estos movimientos judiciales que están haciendo,
van para ese lado. Van para ese lado, ¿no? Se están preparando para impulsar un proyecto de país absolutamente distinto. Uno puede decir después, hay que ver si les da el cuero, ¿no? Nosotros jugamos también, ¿no? Sí. Lo que sí es cierto es que vienen con mucha más decisión. Recuerde que estamos hablando de gente impune, gente que hizo lo que quiso, que armó casos, que tuvo a gente de presa, que es responsable de muertes, ¿no? El otro día yo lo veía a Arely Jalad que decía todos los casos que ya fue demostrado que estuvieron armados. Hubo un montón de gente presa por eso, y también murió Héctor Timerman por eso, ¿no? Y si ellos son impunes, después de haber, que todos vimos el video de espionaje en la provincia de Buenos Aires, o que todos sabemos que Larreta espió a las principales figuras del país, o sabemos que Macri era el jefe de los espías y que armó causas, y son impunes, imagínate, con esa impunidad, lo envalentonados que están, ¿no? Así que sería interesante que tengamos en cuenta quién está enfrente, a ver si nos miramos con un poquito más de amor entre nosotros, ¿no? Y somos más decididos para enfrentar a un enemigo que cuando nos agarre sin la potestad del Estado que hoy sostenemos, porque todo esto nos lo están haciendo manejando el Estado. Se supone que somos gobierno, ¿no? Y están haciendo todo esto. Imagínate lo que podrán hacer después. No es tan osado proponerse lo que se proponían el otro día en este restaurante, Happening se llama, ¿no? Sino que realmente tienen buenos argumentos para decir que lo pueden hacer. Es muy fuerte, es muy fuerte. No, me quedé pensando, Roberto, el otro día Cristina dijo una frase, la famosa de cuando te pones la banda presidencial no tenés el poder. Y hubo una lectura, a mi parecer errónea, de él estaba diciendo a Alberto, yo te puse la banda y eso no te daba a vos la posibilidad. No solo no lo estaba diciendo, sino que le hizo saber que no hablaba de eso. Claro, y me acordaba de una entrevista que le hiciste vos, creo que fue la primera o la segunda, en 2016. La primera, yo estaba parado frente a la tele, que fue cuando dijo eso. Y dijo exactamente lo mismo, dijo, mirá, el poder, porque creo que vos le preguntaste si extrañaba el poder o algo así, y ella contesta, mirá, el poder no está en la Quinta de Olivos, no está en el bastón presidencial, dice, el poder es llevar adelante tu proyecto político económico. Nosotros, como fuerzas populares, lo podemos llevar adelante cuando tenemos la herramienta del Estado. Los otros del otro lado lo llevan adelante aún fuera del Estado. Todo el tiempo. Todos los días. Y cuando tienen el Estado, además suman esa estrategia. Vamos a sumar a Graciana Peñafort. Hola Graciana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Roberto? Hola, Ari, qué lindo escucharte. Hola, amiga. Cuando las papas queman, lo traemos que nos dé una mano y te llamamos a vos y estamos todos juntos. Bueno, una lectura tuya para empezar de lo que acontece hoy y de este ingreso por las malas, diría, de Rosati al Consejo de la Magistratura. Yo te diría que no es que las papas estén quemando, lo que están quemando es la Constitución Nacional. Primero, porque lo que está por pasar es que la Corte pretende aplicar una ley que derogó el Congreso. Y aunque la Corte sea suprema, eso no la convierte ni en legislador, o sea, no la convierte ni en diputado ni en senador. No puede revivir una Corte que derogó el Congreso. No puede la Corte revivir una ley que derogó el Congreso. Pero no conforme con eso, está por incumplir el propio fallo de la Corte, que dice que todos los consejeros deben asumir simultáneamente, y el Congreso de la Nación, le hace la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, hoy no pueden designar porque se los prohibió un juez. Igual van a avanzar, o por lo menos los diarios dicen que van a avanzar, en lo que me parece un verdadero desquicio institucional y, además de un incumplimiento constitucional severo, una locura y absolutamente una ilegalidad que va a poner en tela de juicio de acá para siempre el funcionamiento de ese consejo, porque no te olvides, Roberto, y no se olviden, chicos, que en este momento hay un proyecto de consejo de conformación del Consejo de la Magistratura que ya tiene media sanción, pero frente a la ausencia de ley, porque declararon inconstitucional, pretenden que reviva una ley que no puede revivir por voluntad de la Corte Suprema, a lo cual tengo que agregar, yo creo que la Corte jamás podría haber dictado este fallo, porque no se puede ser juez y parte, la Corte no puede decidir aplicar una ley que pone a la propia Corte presidiendo el Consejo de la Magistratura, hay un interés. Con lo cual me parece un desquicio de todas las reglas de distribución de competencia y de funciones, y me parece de una gravedad que yo le equiparo a un golpe institucional.
¿Y qué puede hacer el gobierno, Graciana, para frenarlo? Porque o sea, mi lectura siempre de todas estas cosas es, lo hacen porque quieren y les conviene, pero sobre todo porque pueden y los dejan. Mira, yo creo que el gobierno está bastante atado de manos para hacer algo más que no se me ocurre qué podría hacer en este momento, pero me parece que, a ver, ¿qué haces si un legislador decide darse a sí mismo la suma del poder público? Impugnarlo judicialmente, supongamos. Sí. Denunciar a quienes votan esa atribución, supongamos. Pero ¿qué podés hacer para frenar una corte, un poder judicial, que es la última instancia en materia judicial que tiene la Argentina, y que parece actuar olvidando la Constitución? Yo no veo mucho curso de acción, porque jamás la Corte planeó este tipo de locura. O sea, el convencional constituyente no pudo pensar el nivel de locura en el que iba a caer esta Corte Suprema. De hecho, Rosati fue convencional constituyente. Absolutamente. Eso es lo que él estuvo en la redacción de esta Constitución que ahora viola. Sí, e incluso cuando fue designado Rosati, yo siempre cuento esto. Yo fui profesora de Derecho Constitucional. El texto que usaba para dar mis clases era ni más ni menos que el texto de Rosati. Y casi me caí de culo, literalmente, cuando vi que Rosati aceptaba asumir por decreto, cuando en su propio libro decía que esto era incompatible con la Constitución. Claro. Desde ahí viene. Es más, pensá esto, Rosati se votó a sí mismo para ser presidente de la Corte, un sistema que ya había puesto en juego aquella Corte automática de finales de los 90, y que me acuerdo de Petraki, por lejos el mejor juez que tuvo desde el regreso de la democracia a la Corte Suprema, diciendo que ese sistema era aberrante, que desconocía las reglas democráticas y las reglas republicanas, y que era un sistema que convertía claramente en ilegítima esa designación. Pero este señor, que asumió por decreto, que se votó a sí mismo, ahora pretende hacerse a sí mismo presidente del Consejo de la Magistratura. Con un detalle: a través de este ardid absolutamente inconstitucional e ilegal, pretende hacerse con el manejo del presupuesto del Poder Judicial. Es decir, que el presidente no solo en este fallo fue juez y parte, sino que además va a ser administrado y administrador. Claro. Bueno, ¿qué lejos estamos de la intención de terminar con los sótanos de la democracia? ¿No? El problema de estos sótanos es que no son sótanos en el sentido estricto, sino que lo hacen a plena luz del día y con la anuencia de grandes sectores. Digo, yo me pregunto dónde están los partidos políticos, dónde están los que se dicen republicanos, y también me pregunto dónde está el resto del Poder Judicial, que se supone tiene que defender la estructura de competencias de la Constitución. Ahí, Graciana, disculpame, pero pasó algo, que es que en las votaciones, tanto como jueces, como magistrados o abogados, los ganadores son partidarios de este tipo de Corte Suprema, si se quiere, del lawfare, del macrismo, o se referencia en el macrismo. Digo, las cosas pasan y tienen algún tipo de apoyatura social, o esa es la impresión que me da. Digo, no es que es ellos solo contra el mundo. Me parece que operan así porque pueden y porque hay un aval de cierto sector de la política, cierto sector de los medios. Bueno, los medios, nada. Digo, me parece que hoy realmente, si el 25% es el poder del presidente, no me quiero imaginar, no podría cuantificar porcentualmente cuánto es el poder de los medios, digo, pero en algún punto me parece que hay como una apoyatura social. Yo no sé si eso, para mí es evidente, no sé cómo lo ves vos. Que hay una apoyatura de corporaciones. Mira, los abogados, siempre que hay elecciones en los colegios de abogados, por ejemplo en la capital federal, el peronismo presenta una lista, y todos tenemos claro que para que ganen el colegio de abogados una lista con representantes del peronismo, primero debería haber ganado la capital, mínimamente el peronismo. Claro. El problema es que, no sé, voy a decir mi lectura. No es apoyatura social, es apoyatura de corporaciones, que son las mismas que han bancado el lawfare, las irregularidades de los años macristas. Eso no sé si es apoyatura social en el término democrático que se pretende usar, pero sin duda es una estructura corporativa. Bueno, no nos olvidemos que este fallo sale con más de 15 años de distancia a raíz de un pedido del Colegio
de abogados de la ciudad de Buenos Aires, que precisamente cada vez que hay un litigio en contra de la Argentina en los tribunales internacionales, los abogados que patrocinan son abogados de ese colegio. Es un colegio corporativo que defiende los intereses de las corporaciones, y no me sorprende que haya promovido esta acción. Bueno, hay un armado general, sin duda, ¿no? A ver, con medios más o menos normales, hoy en las tapas se estaría explicando de qué se trata y sería muy difícil de llevarlo a cabo, pero también recién ustedes hablaban de la Cámara de Empresas Norteamericanas, estamos hablando del Colegio de Abogados, es decir, hay toda una estructura que sostiene este tipo de cosas, y a mí me parece que el gran fenómeno es que estamos hablando de que el peronismo está a cargo del Estado. Y te lo digo de las dos maneras, quien está a cargo del Estado es el peronismo, es el partido que se supone que es el más potente, que más herramientas tiene, y de todas maneras le cuesta enfrentar todo esto. Cuando le estamos preguntando a una abogada como Graciana qué se puede hacer, y prácticamente muchas respuestas no tiene. No existe. Es como cuando Guaidó dijo que él era el presidente. Bueno. ¿Al cual? Claro, sí. Rosati Guaidó, sí. Bueno, alguien dijo que Rosati está más autoproclamado que Guaidó. Alguien lo escribió en Twitter y a mí me causó mucha gracia, porque es una situación así. Esas situaciones que la Constitución no previó, porque los convencionales tenían una idea del Estado que evidentemente los actuales miembros de la Corte Suprema no respetan. Es que uno en otro momento podría decir, bueno, vamos a instancias internacionales para salir de estas situaciones, pero Venezuela fue a instancias internacionales y el mundo reconoció a Guaidó. Digo, para poner en un contexto lo que está ocurriendo en Argentina, ¿no? Como el mundo avaló el golpe a Evo Morales. Digo, está bien, pero seguimos viviendo el lofer. No es un sistema de encuestas. Es decir, ese es el problema, que hemos convertido la democracia en un juego de encuestas, donde muchos dirigentes, por ejemplo, de la oposición, leen que este tema no le importa a las mayorías, entonces van a bancarlo igual. Pero yo creo que no le importan las mayorías es grave por una sencilla razón. Claro que no le va a importar a las mayorías, porque las mayorías son beneficiadas de un poder judicial de casta, como dijo Cristina. Lo vimos claro. Mirá, el mejor ejemplo de cómo funciona el poder judicial es cuando en plena pandemia estábamos todos aislados y el gobierno dictó una norma para regular los precios de los servicios de comunicaciones. Digo, en un momento en que nuestra vida dependía del celular o del internet. Y el Poder Judicial lo trabó. Claro. Y sigue trabado, y esto lo ha denunciado cientos de veces el presidente de la Nación, lo hemos discutido un montón de veces, pero es porque es un juego de castas, es un juego de castas donde solo se privilegian los intereses y la defensa de ciertos intereses. Graciana, te pido mil disculpas que te interrumpo. Anoche hubo un tuit de Cristina Fernández de Kirchner que llamó mucho la atención, que rápidamente salió en todos los medios, y estamos en comunicación y queremos sumarlo, si nos permitís, al senador nacional Oscar Parrilli. ¿Sí? Por favor. Que fue el primero que habló de golpe institucional. Así es. Buenos días, Parrilli, ¿cómo le va? Roberto Navarro le habla. Buenos días, Roberto. Buenos días, Graciana, y buenos días a toda la audiencia del Destape. Bueno, un primer parecer sobre esto que está por ocurrir hoy, que es Rosati tomando el Consejo de la Magistratura. Sí, yo diría, más que tomando, asaltando el Consejo de la Magistratura, estilo Rambo, claramente en una acción de un golpe de Estado institucional a uno de los poderes como es el Consejo de la Magistratura. A mí me hace recordar esta actitud, no de la Corte, yo diría de dos miembros de la Corte, a lo que fue en su momento la acordada de 1930, cuando la Corte de aquel entonces legitimó los actos de los golpes de Estado, ¿no? Y legitimó el acto de golpe de Estado contra Irigoyen. Si uno analiza, primero son dos jueces que fueron nombrados por Macri. Primero fueron nombrados por decreto y ellos aceptaron ser nombrados por decreto violando expresamente la Constitución. Después tuvieron que corregirla frente al escándalo internacional y nacional tan grande. En segundo lugar, se votan a sí mismos entre ellos para poder tener la presidencia, porque son cuatro y ni siquiera se ponen de acuerdo entre los cuatro en eso. En tercer lugar, ponen en vigencia ellos una ley violando obviamente la Constitución, porque el Poder Judicial no sanciona leyes, en todo caso las declara inconstitucional y las hace cumplir.
y ellos sancionan o ponen en vigencia una ley derogada que determina que él es el presidente del Consejo de la Magistratura, es decir, él mismo se arroga el derecho de nombrarse como presidente del Consejo. Creo que sin lugar a duda estamos ante un hecho de una gravedad institucional inusitada. La verdad que yo lamento profundamente que gran parte de los dirigentes de Cambiemos sigan a Macri, porque esto es una maniobra de Macri claramente para lograr impunidad en el Consejo de la Magistratura, como ya la tiene en la Corte, frente a la avalancha de denuncias que tiene y de investigaciones penales que tiene, de espionaje, de el envío de armas ilegales a Bolivia, el espionaje a su familia, a miembros de su partido, a nosotros, bueno, el tema, la investigación que tiene con la causa sobre la deuda que tomó con el Fondo Monetario Internacional, la causa que tiene por el blanqueo del hermano de 37 millones de dólares, que nunca justificó de dónde provenían. Entonces me parece que esta maniobra que está intentando pergeñar Rosenkrantz y Rosati, claramente yo la catalogo como un golpe de Estado institucional, ¿no? Para buscar la impunidad de Macri, eso es lo que usted piensa que es. Exactamente, es para buscar la impunidad de Macri, claramente, porque lo que intentan es que el Consejo de la Magistratura siga avanzando. Fíjense lo que ellos hicieron. Estos dos jueces, y obviamente la mayoría de la Corte, convalidó todas las atropellos que Macri hizo durante su gestión, con Marcos Peña, Garabano al frente, Tonelli, todos los desastres que hicieron, nombramientos de jueces a dedo, traslados, la remoción de Gil Carbó, la remoción de Ruperto Godoy del Consejo de la Magistratura, toda una serie de acciones que llegaron a que el relator de Naciones Unidas para la independencia del Poder Judicial, que está en Ginebra, que es un peruano, Diego García Sayán, en noviembre del año 2019, se dirigieran, todavía estaba en el gobierno Macri, diciéndole que había existido un plan de amedrentamiento del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo, con las persecuciones, los pedidos de juicio políticos, las renuncias, las extorsiones y todo lo demás. Obviamente el macrismo nunca contestó a eso. Esa Corte fue cómplice de ese plan de amedrentamiento. Cuando llegó el nuevo gobierno, ¿qué dijo esta Corte? Todo lo que se hizo mal durante la época de Macri vale, ahora no lo pueden seguir haciendo y hay que normalizarlo. Cuando el Consejo de la Magistratura estaba normalizando toda esta situación, ¿qué es lo que hace la Corte o estos dos funcionarios macristas? Asaltan como un golpe de Estado al Consejo de la Magistratura para que el Consejo de la Magistratura no funcione más y no pueda normalizar todos los desastres que hizo el macrismo durante los 4 años de gestión. Esta es la verdad, y esta me parece claramente que es la casta a la cual ayer se refería la expresidenta Cristina Kirchner cuando hablaba precisamente de esta casta de unos sectores de la justicia que defienden el poder solamente para defensa de sus propios intereses y de aquellos a los cuales ellos representan. Oscar, ¿qué tal? Caballero lo saluda. ¿Qué tal, Roberto? Buen día. ¿Y qué podemos hacer, institucionalmente frente a esto? No, bueno, a mí me parece, en primer lugar, habrá que esperar a ver qué hacen. Los miembros de la Consejo de la Magistratura que están designados como corresponde, de acuerdo a la Constitución y a la ley, no permitir este atropello, no sentarse a la mesa con este intruso, con este ocupa. Vamos a tener un integrante de la Corte que va a ser un ocupa de un edificio del Consejo de la Magistratura, ¿no? Y un atropellador y un estilo Rambo. Y por otro lado, nosotros estamos analizando recurrir a organismos internacionales de derechos humanos, de justicia, al relator, para denunciar esta situación y para poner en claridad cómo está jugando hoy este sector del Poder Judicial en la Argentina, que claramente está jugando a destruir la autoridad del gobierno, del Poder Ejecutivo y digamos, utilizar de una manera oprobiosa y vergonzosa su poder para hacer lo que no corresponde que hagan, ¿no? Que son ellos dictar leyes y hacerse ellos cargo del Consejo de la Magistratura. Además, porque hay una ley, ya que tiene media sanción en Senado, se podrá mejorar o no, podrá ser más buena
podrá tener correcciones, pero ya hay media sanción del Senado, de manera que en 15, 20 días, un mes a lo sumo, no sé, eso verán los diputados el tiempo, se sancionará la nueva ley y tendremos una ley del Consejo de la Magistratura, ¿no? Oscar, y Cristina, a través de un tuit, citó otro tuit, en este caso un periodista cordobés, para describir la situación, ¿no? O este mecanismo, pero dando a entender que acá hay otros actores sociales que no están haciendo mucho, o están haciendo poco, o están haciendo nada. Digo, ¿dónde están las grandes, si se quiere, los grandes pronunciamientos de, no sé, la CGT o de otros organismos que también representan a la ciudadanía, pronunciándose en contra de esto que sucede, que realmente tiene una gravedad enorme? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué este grado de adormecimiento? Obviamente sería muy oportuno, ¿no?, que varios, así como le hizo la AmCham, la Asociación de Comercio Argentino Norteamericana, como le hizo IDEA, que representa al grupo de los sectores monopólicos de la economía argentina, como le hizo el Colegio de Abogados de la Ciudad, un colegio privado, no es el colegio público, que representa también a los grandes intereses, defendiendo la participación del presidente de la Corte en el Consejo de la Magistratura. Está claro que ellos representan los intereses de esos sectores, ¿no? Una Corte que ha fallado históricamente a favor de, primero, de los privilegios propios, ¿no? Los casos de los magistrados Bruglia, Bertuzzi y todo, en semanas lo tenían. Y tienen, por ejemplo, la causa Milagro Sala hace más de 4 años ahí paralizada, sin pronunciarse. Tienen innumerable cantidad de causas sin pronunciarse, que son causas que significan en realidad derechos para la cacofonía, y solamente dictan fallos en aquellos casos que benefician a los sectores hegemónicos del poder económico, de los sectores de los medios de comunicación, o a ellos mismos, ¿no? Fíjate que estuvieron 16 años para decir que una ley era inconstitucional, cuando ya antes se habían pronunciado diciendo que esa ley era constitucional, Oscar, en el año 2013. Y disculpa que te interrumpa, Arili Jala te saluda. Este tiempo que se toma la Corte, que se tomó en este caso 16 años, en el caso de la ley de medios 4 años, y en el caso de otras más años, digamos, ¿te parece que podría reavivar una discusión sobre si necesitamos un tribunal constitucional que se dedique solo a eso? Es un tema en debate. Yo creo que sin duda nosotros tenemos que debatir, yo lo he dicho en más de una oportunidad, desde los miembros de la Corte, la cantidad de miembros de la Corte, las competencias, las facultades y sobre todo también las arbitrariedades que la Corte tiene, ¿no? Porque en realidad no es una cuestión constitucional. Esta famosa, digamos, recurso de arbitrariedad es un recurso hecho a partir de la jurisprudencia, no de la Corte, y la Corte lo ha utilizado para, digamos, arrogarse poderes que la Constitución no le otorga. Yo creo firmemente que la Corte debe ser, por lo menos, los miembros deben ser dos dígitos. No estoy abierto, obviamente, a la discusión, al debate de la cantidad de miembros, pero me parece que deberían ser por lo menos 2 dígitos. Creo que debemos debatir y discutir esto, las arbitrariedades que tiene la Corte, las facultades y los plazos de resolución de los conflictos, y claramente ponerle límites constitucionales y legales a una Corte para que no se arrogue la suma del poder público, como es lo que están haciendo en este momento. Senador Parrilli, muchas gracias, muy amable, buenos días. No, por favor, muchas gracias, buenos días. Graciana. Sí. Bueno, dichos fuertes de un senador nacional importante per se, y también además muy cercana a la expresidenta, porque está hablando de un golpe de Estado para garantizar la impunidad del expresidente Mauricio Macri, ¿no? De hecho, Parrilli fue el primero que habló de golpe de Estado institucional, y tiene razón, que lo que está pasando es un golpe de Estado institucional de una gravedad manifiesta, y que yo comparto con Parrilli que nos debería obligar a todos a ponernos a reflexionar y sacar un nuevo formato de Corte Suprema, con una clara delimitación de las funciones, con una clara delimitación de los límites, y además que con una clara delimitación de los plazos, porque lo que hacen es esta cronoterapia, como hicieron con la ley de medios, como hacen con el caso de Milagro Salas, como hicieron con esta propia ley, y que, déjame que te marque esto, da desquicios institucionales, es que, por ejemplo,
Esta ley rige desde el 2006, regía desde el 2006. O sea que durante 15 años fue inconstitucional el modo en que se seleccionaron los jueces. Claro. O sea, la Corte le pareció un detalle menor dejar pasar 16 años con una ley que terminaría declarando inconstitucional. Y yo me pregunto, después de haber dicho además que era constitucional, y yo me pregunto esto con honestidad, ¿eso implica que los jueces fueron designados de mal modo por un consejo inconstitucional? Pero además déjame que añada esto, que no es menor. A mí me parece que, amén de la defensa de las tropelías que llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri, hay una defensa de intereses que exceden por bastante los de Mauricio Macri, que tienen que ver con los intereses de tipo económico, porque esto es lo tremendo, nuestra Constitución no previó agentes de intereses económicos, y el mundo cambió. Entonces hoy tenemos una Corte que resiste perfectamente, desde el marco legal, ser una lobista de intereses del sector económico. No es menor, yo pienso esto, los dos jueces que dictaron los dos jueces que conformaron esta decisión tan arbitraria, fueron designados por decreto, pero también fueron designados a consejo de alguien que hoy está prófugo, que es Pepín Rodríguez Simón. Sí. Que antes de ser un prófugo era un lobista de intereses de las grandes empresas, entre ellas Clarín. Que hay un punto que ingresó hace un rato Roberto Caballero que me parece crucial, que a lo largo de la historia siempre ha sido así, que es el de los que no se meten, el de los que no intervienen. Algunos por interés, porque son parte, otros por miedo, ¿no? Cautela, como daticios, pero sin ellos esto no se podría hacer. Es que... Bueno, para mí eso es claro, lo ves cuando ves las tapas de los diarios, que anuncian como total normalidad que a ver, porque Rosati no ha hecho ninguna declaración. Claro. Que va a asumir el presidente de la Corte en un sistema, o sea, están previendo que va a pasar algo. Yo a veces me pregunto, ¿están hablando con Rosati o le están dando una orden a Rosati? No amerita una... yo vuelvo a la pregunta de qué se puede hacer. ¿No amerita esto una cadena nacional? Porque si está habiendo un golpe institucional, amerita una cadena nacional para frenarlo. Está prohibida. ¿Por qué? Nada. No, pero pregunto de verdad, porque con este sistema de medios no es, por lo menos que se sepa que hay una decisión de frenarlo. El tema, Ari, es si a esta altura del partido también una cadena nacional es suficiente. Hay remedios que hay que empezar a aplicar a tiempo para que surtan efecto. Sí. Y creo que lo que está faltando en este análisis, en todo caso, es el déficit justamente de la política. La tensión entre la política y las corporaciones y el rol clave del poder judicial como gestor de estas tensiones, y en general siempre guiñándole el ojo al ala corporativa, es algo que es tan viejo como la república y como la democracia. Es un debate que tiene 300 y pico de años. Graciana lo sabrá mucho mejor que yo esto. Con lo cual creo que acá también hay que preguntarse ¿dónde estuvo el déficit de la política que permitió llegar hasta esta situación, en este estado de indefensión y de carencia de herramientas para hacer algo al respecto? Y me refiero tanto a los debates internos dentro del Frente de Todos, como también a tender puentes con sectores de la oposición. Bueno, yo quiero creer que no toda la oposición está de acuerdo con esto, y creo que lo que faltó en todo caso fue efectividad para encontrar los sectores que pudieran ponerse de este lado en esta batalla, como hizo Macri cuando asumió, que no tuvo ningún asco en ir a juntar a los votos peronistas que necesitaba para sacar adelante proyectos, iniciativas que consideraba clave. Ahora, hubo... No, Nico, pará, déjame decir algo. Sí, a mí me cuesta el argumento de Nicolás por un motivo. Yo no me olvido de una nota que publicó Horacio Berbisky hace 2 domingos, donde contó cómo juez le había dicho a alguien que su única misión de acá hasta el 2023 era impedir que el gobierno accionara. Sí. Yo no sé qué vínculos y qué contactos podés llevar adelante con una oposición que está plantada en que el gobierno no pueda gobernar. Es que creo que si aceptamos que toda la oposición es juez o es Macri, digamos que toda la oposición es intransigente, entonces
en todo caso tenemos que replantearnos cómo funciona la democracia. Hay un punto que sucedió el otro día que lo sumo, que es que 19 gobernadores se reunieron para apoyar al gobierno en una discusión con Larreta. Esos mismos gobernadores empezaron a conversar, ya que se habían unido para algo importante, y pensaron, seamos apoyo del presidente de la nación y a la vez pidámosle algunas cosas. Se intentó hacer una reunión la semana pasada y el gobierno operó para disuadir a varios para que ese grupo se desarme. ¿Ese grupo pide cosas? Sí, pide cosas, pero ese grupo sería un enorme apoyo para cuestiones como estas si se lo utiliza a favor. Entonces, me parece que hacer política y sumar todo lo que tengas, ir a buscar a cada uno. Ha habido 2 reuniones con Roberto Labaña en los últimos días, uno con el presidente y uno con Sergio Massa. Digo, me parece que, porque si no es darnos por vencidos, ¿no? Sí. Y yo lo último que voy a hacer es darme por vencido. No, yo creo que hay que pelear hasta el último día, como lo hicimos en 2015 y en 2019. Una vez perdimos por 1,5 puntos, la otra vez ganamos. Lo peor que podemos hacer es darnos por vencido y pensar que no tenemos más herramientas para luchar. Y siguiendo un poco lo que decía Nico, claro, no hay un remedio que lo des hoy y solucione esto. Esto es laburo constante. Y hay un tema hoy, es decir, ¿por qué estamos hablando del Consejo de la Magistratura cuando no podemos comprar fideos? ¿Qué relación hay entre Bueno, yo lo dije hace un rato, esto es para implantar un proyecto económico. Claro. Y tiene mucho que ver, digo, para que se entienda, que una cosita, para compartir un dato. Hoy en día el 25% de los cargos de jueces del país están vacantes. O sea, 1 de cada 4 juzgados del país no está. Y eso no son solo los 5 cargos que hay en Comodoro Pi que están vacantes. Son jueces comerciales, son jueces civiles, son jueces de familia, son jueces de tribunales orales, son jueces del foro comercial, del contencioso, etcétera. Todos esos jueces después terminan decidiendo sobre situaciones particulares de tu vida. Por ejemplo, cuánto te va a costar la comida, si hay una posición monopólica, si hay una empresa que esté violando la ley, si hay algún pago de comer. Todos esos jueces deciden sobre eso. Y por algo la semana pasada, la que se metió a decir algo sobre el Consejo de la Magistratura fue la Cámara que representa a las empresas estadounidenses en la Argentina, que son las que nos venden a nosotros gran parte de las cosas por las cuales nos llegamos a fin de mes. Bueno, este tipo de explicaciones tendrían que estar todo el tiempo sobre la mesa para que no quede que esto es una peleita por 2 asientos en un lugar que hace los concursos para los jueces. Totalmente de acuerdo. Sí, pero además, déjame que te agregue esto. ¿Cuál es el mayor problema de aplicar, por ejemplo, la política de precios máximos? Que la Corte te nulifica las sanciones, que la justicia, el Poder Judicial, o sea, tanto es así que no podés aplicar las herramientas institucionales porque es el propio Poder Judicial quien te nulifica esa posibilidad de accionar. Y por eso es claro que a esto muchos se callan por temor y otros se callan por conveniencia, porque las medidas estructurales que toma esta Corte Suprema le convienen. Claro. Y eso me parece que también hay que ponerlo en tela de juicio. Tiene que ver, a ver, lo que te cuesta el PAN o lo que te cuesta la negativa a distribuir la ganancia extraordinaria que deriva de la situación en Ucrania, tiene mucho que ver con mucho silencio respecto a lo que está por pasar hoy. Porque es esta Corte y es este Poder Judicial el que te impide, por ejemplo, tomar las medidas que ayudarían a distribuir esa renta extraordinaria. Y esto es grave. Y me parece que mucha gente dice, no, este tema no me importa, esto le importa a los abogados. No, te importa a vos, porque lo que vas a pagar por PAN hoy al mediodía tiene que ver con lo que va a pasar hoy. Claro. Ahora estamos en un tiempo en que cada uno de nosotros se posiciona ante estos hechos, ¿no? Pero hay muchos que hace rato que vienen defeccionando, digo, en estos días que conocimos el tema del GNL, que nosotros lo sabíamos, pero que ahora nadie puede discutirlo, podemos recordar que hubo muchos que levantaron la mano para que Debido deje de ser legislador en Argentina. Entonces, cada vez que alguien afloja o que un grupo afloja, perdemos. Hubo muchos que levantaron la mano para que Rosati fuera juez de la Corte. También. Sí. Perdón, Marciana, ¿ibas a decir algo? Sí, y que eso también es el problema. Cuando, repito, la gente cree, las personas creen que esto no los afecta, y los afecta al punto que perdimos una voz autorizada para hablar de temas energéticos, y no fue gracioso o casual que removieran a Debido un poco antes, que pidieran el desafuero de Debido, un poco antes que viniera una medida como convertir a dólares las tarifas que pagábamos los argentinos que ganamos en pesos. Así es. Sí. O sea, no es casual, esto tuvo que ver, y el silencio tiene que ver con aquellos que ganaron con este tipo de medidas bajo la
absoluta indiferencia del Poder Judicial. Lo mismo pasa con la deuda suprema, con la deuda externa que tomamos con el fondo, donde la Suprema Corte, viendo la manifiesta ilegalidad de que esto no era aprobado por el Congreso, no dijo ni mu. Le pareció de gravedad institucional 2 jueces que hoy siguen siendo jueces, pese a que la propia Corte dijo que habían sido designados de modo contrario a la Constitución, y el endeudamiento por 57 millones, miles de millones de dólares, no le pareció de gravedad institucional. Yo creo que es bastante claro lo que vos describís, Graciana. Lo que yo particularmente no entiendo es por qué el gobierno no asume este conflicto de poderes como lo que es y por qué no le da la gravedad que tiene. Porque esto parece un tema más de los tantos que hay cada jornada, ¿no? O sea, vos fíjate hoy, digo, si vos querés ver la realidad publicada, te vas a dar cuenta que hay un problema que parece que el kirchnerismo otra vez quiere avanzar sobre la justicia. Sí, sí. Es Rosati frenando un tuit de Cristina. Una cosa así. Bueno, a mí me parece importante, y por eso nosotros estamos llamando, lo estoy llamando al ministro, a Martín Soria, porque veo que tuiteó, y creo que tiene que hacer más que tuitear, creo que tiene que hablar, por eso lo estoy llamando para que salga por radio, porque si hay algo que podemos hacer es sumar voces, porque cuando alguien sale y dice algo, obliga al medio a levantarlo. ¿Sí? Entonces, al lado de ese título mentiroso que hay en este momento, se suma la voz de Parrilli, se suma la voz de Soria. Es muy importante que salga alguien del Poder Ejecutivo, porque Parrilli representa a un sector del gobierno y representa a una parte del poder, que es el Poder Legislativo. Tiene que aparecer acá el Poder Ejecutivo también opinando, en cabeza del presidente o en cabeza del ministro de Justicia. Yo creo que amerita, ya que están todos recordando Kirchner en estos días, la única cadena nacional que hizo Kirchner fue para hablar de esto. Hizo 2 en realidad, una cuando la desaparición de Oscar Jerez, ¿se acuerdan que después apareció? Pero la única cadena nacional que hizo Kirchner fue para hablar de estos temas. Totalmente, cuando decidió que la Corte es la mayoría automática, exacto, que por cierto había elegido sus autoridades de la misma manera que las eligió ahora, por autovoto. Yo nunca me voy a olvidar del magnífico voto de Petraki en esa situación, diciendo que esto era contrario a la Constitución y al sistema democrático. Fue precisamente para pedir el juicio político a la Corte Suprema de entonces y conseguir la renovación que nos dio una de las mejores cortes que tuvo la Argentina, donde están representados todos los sectores de la sociedad en términos ideológicos. Yo no estuve de acuerdo con todos los fallos de esta Corte, pero reconozco que eran fallos fundados y que tenían en su constitución votos que representaban la diversidad. Ahora, algo que esta Corte carece. Esta Corte tiene dueño determinado, podríamos casi ponerlo a nombre de determinados administradores de intereses. Pero esto es lo que quiero señalar y me parece importante. Era la Corte de la mayoría automática de las privatizaciones y de la impunidad. ¿No? De la impunidad de los genocidas. Y hablando de Néstor, y perdón que lo lleve de vuelta a la política, pero es de lo que yo más sé. Recién decíamos que no sabemos cuántos callan o dejan hacer por temor o por conveniencia. Pareciera que nos olvidamos que el resto también juega, que nosotros también jugamos, que al presidente también debería temérsele, claro, o debería querer uno acercársele por conveniencia. Y no estoy hablando de nada ilegal, de nada por izquierda, digo, cuando se toman ciertas decisiones se benefician a unos, se perjudican a otros. Es impresionante y creo que es muy sintomático que el temor sea hacia un estamento del Estado y no hacia otro. Habla también de cómo se para uno y cómo se para otro respecto al poder que tiene. Sí. Bueno, el poder se construye, ¿no? Me parece que en días como estos hay que jugar fuerte y cada uno tiene que estar a la altura de las responsabilidades que tiene. Es que es así, a Néstor ¿sí? Le decía, no, mira, no voy a hacer lo que vos querés porque tengo miedo de cómo reacciona el otro. Néstor le decía, vení, te cuento lo que te voy a hacer yo, si no votás como decimos. Bueno, tiene que ser así. Sí, el poder es eso, ¿no? Cuando nosotros trataban de que tuviéramos miedo, nosotros decíamos, bueno, preocupate un poquito vos, porque nosotros también podemos hacer que se te compliquen un poco las cosas. Bueno, creo que hay que seguir con... Este es un momento en que están tratando de apabullarnos, ¿no? De amedrentarnos, y tienen que salir todos a hablar. Anoche salió la vicepresidenta, hoy salió Parrilli, la tenemos a Graciana. Me parece que todo el mundo tiene que ser, una vez que sucedió, ¿no? Una vez que sucedió, después es un hecho
consumado. Y así van avanzando. Empezábamos el programa, Graciana, yo no sé si estabas escuchando, yo estaba contando todo el proyecto que están consensuando la gente de Juntos por el Cambio, que baja impuestos a los ricos y sube, por ejemplo, congela las jubilaciones, tarifazo, apertura de importaciones. Mirá qué loco, Roberto. Juntos por el Cambio está haciendo el proyecto con aquellas medidas que el gobierno nacional no quiso tomar en el marco de su arreglo con el fondo, ¿eh? Así es. Es tremendo, porque antes por lo menos esperaban que el fondo obligara a hacer esto. Como esta vez el gobierno no quiso hacer esas cuestiones, lo va a hacer Juntos por el Cambio. Yo no puedo creer el nivel de desquicio en el que estamos. Uh-huh. Muchas cosas que por ahí la gente no comprende, ¿no? Una reforma laboral, una quita de poder de los sindicatos, la eliminación de todos los planes y de la entidad de las organizaciones sociales. Es terrible lo que están preparando, y lo más fuerte, Graciana, es que ahora no tienen problema en decirlo. Totalmente. A eso voy. Antes decía que no querían hacerlo, pero el fondo los obligaba. Ahora que una negociación logró que no nos obligara el fondo, ahora lo van a hacer con nombre y apellido. Así es. Bueno, eso es lo que está ocurriendo. Estamos llamando al ministro Soria. ¿No atiende? ¿Puedo decirte algo en el medio? Sí. Estoy leyendo en Twitter que hoy, o sea, que la Corte le pidió al juez que dictó la medida cautelar el expediente. Imagínate si hubiese tenido la misma premura para pedir el expediente sobre la ilegalidad de la deuda externa. Claro. Claro, así es. Bueno, es un día importante, es un día de golpe blando. Eso está ocurriendo en Argentina. Lo que vimos en muchos países de la región está comenzando hoy. Veremos hasta dónde llega. Graciana, muchas gracias como siempre. No, por favor, te mando un abrazo. Les mando un abrazo a todos. Un beso, Grace. Un fuerte abrazo. Bueno, es importante que el público entienda que todo tiene que ver con la economía, que todo tiene que ver con su bienestar, con los alimentos de su casa, con la ropa que se vaya a poner, con el colegio de los chicos, con el sistema de salud. Imagínate vos si rebajan. La gente a veces no entiende cuando dicen hay que sacar los impuestos al trabajo. Las cargas sociales, para quien no lo sabe, el componente, prácticamente el 90% del componente de la carga social es lo que se deposita para que vos tengas salud, para que vos tengas la obra social, y que lo que se deposita para que vos tengas jubilación. Esas son las cargas sociales. Cuando te dicen vamos a bajar las cargas sociales, te están diciendo vamos a recortar las prestaciones de salud que tenés vos con tu familia y vamos a recortar las jubilaciones. Bueno, ese tipo de cosas son las que ellos se preparan, y si alguno piensa que quizás estoy exagerando, yo lo recomiendo con humildad que vean los videos de 2015 cuando les dije las cosas que iba a hacer, y que Majul dijo que era campaña del miedo, ¿no? Y que después Scioli lo usó para su campaña, y Macri lo vituperó el día del debate, y tenían razón en las cosas que adelantamos, porque esa información está disponible. El que no la dice es porque la está ocultando. ¿Sí? No es tan difícil. Imagínate si me entero yo, que soy del otro lado, que no hablo toda la noche con Macri, lo fácil que es para Bonelli o para cualquiera de ellos enterarse de lo que van a hacer. Pero lo van a decir, guarda, esto lo van a decir. Esta campaña va a ser distinta. Y es enormemente funcional Milei hoy en Argentina, porque ha corrido tanto los límites hacia la derecha, que ellos están hablando de una reforma de la ley de entidades financieras, no la que queremos nosotros, sino una peor, que la de Martínez de Oz, una reforma de lo que puede hacer el Banco Central para que el Banco Central no pueda financiar más al Estado. Te quita toda herramienta de política económica, porque nosotros podemos discutir si nos parece bien o mal la asistencia del Banco Central al Tesoro. Pero en realidad lo que estamos discutiendo es si la asistencia tiene que ser permanente o tiene que ser en determinados momentos, y en determinados momentos, digo, como decían esto, hay momento para el déficit y hay momento para el superávit. Si vos la borrás, se acabó la política. Entonces sí va a ser como cuando te dicen, es como en tu casa, la plata entra y vos solo podés gastar. Bueno, no es así. Un Estado se maneja de otra manera y vos tenés el monopolio de la emisión de la moneda. Eso lo quieren terminar. Entonces, ¿es lo mismo que cerrar el Banco Central? Es lo mismo. Sí, claro. Hay algo de todo esto que está ocurriendo que nos impone también un análisis, una definición. Digo, parece que
La unidad es algo imperioso, pero es una unidad dispuesta a cambiar esto. ¿No? Me acuerdo cuando hablábamos acá del tema de la unidad es una unidad dispuesta a cambiar este estado de cosas. La unidad por sí mismo, la unidad para que las cosas no cambien. En este caso me parece que se torna, además de imperioso, urgente, ¿no? Por el grado de descalabro en el que te sume una derecha voraz, ¿no? Que te quiere volver a eso, a aumentarte la luz, el gas, un 4.500%. Y que no pase nada, en términos jurídicos, ¿no? Del mismo modo que nos endeudaron a 100 años, y que no pase nada en términos jurídicos. Ahora, también es cierto que el tema medios influye, por la otra pata del lawfare son los medios, ¿no? Y me parece que está tan naturalizado, incluso creo parte del funcionariado lo tiene tan naturalizado que se hace muy difícil.